grabar. Bueno, entonces llegó el momento. Durante la mitad del semestre más o menos se había dicho que se estudiaba las biomoléculas y su estructura. Y más importante que cada biomolécula y su estructura, establecer la relación que existe entre la estructura y la función, porque se mencionaba, ¿cierto?, que su estructura sirve o da pie a una función. Entonces, les había venido diciendo yo que en algún momento íbamos a entrar a ver qué reacciones sucedían con esas biomoléculas, porque son moléculas químicas que con reacciones pues se van a convertir en otras, ¿cierto? Entonces miren el título que tiene esto. Esto ya no le vamos a llamar procesos como yo le estaba llamando, le vamos a llamar así, metabolismo. ¿Sí? Y además dice aquí metabolismo intermediario central. Vamos a ver por qué ese calificativo de intermediario y central. Hoy vamos a hacer una visión general de esto en la clase de hoy. Y el resto del semestre nos vamos a dedicar hasta donde nos alcance el tiempo a ver partecitas de todos esos procesos. Entonces, en primer lugar, veamos qué quiere decir metabolismo. Y para eso imagínense unos seres vivos, porque esto sucede en los seres vivos. Aquí vemos una señora pues que se ve que está bastante viva, ¿cierto? Porque la vemos como compitiendo quizás en una maratón. Este señor también sabemos que está vivo porque está caminando. Acá vemos un señor que también sabemos que está vivo porque está de pie. Pareciera ser un policía, no sé. Quizás hay otro señor sentado en una banca por allá, no alcanzo a ver. Pero miren que su nivel de vitalidad o la forma de expresar su vida es distinta. El que está en reposo, el que está de pie, el que se camina, el que corre, ¿sí? Pues en el caso nuestro, pues nos movemos porque somos animales, es decir, estamos dotados de animación, o sea, movimiento. Acá tenemos otros seres vivos. Hay una ramita, una plantita. Aquí hay un cultivo de algas verdes, quizás microorganismos que como la planta también producen clorofila y fotosintetizan. Aquí hay unas bacterias, sí, en esas cajitas de Petri que quizás ustedes las han visto, donde se hacen cultivos de microorganismos. La más mínima bacteria que encontremos aquí, bueno, esto no es una bacteria, aquí hay miles de bacterias en cada puntico, hay muchísimas. O sea, esos pequeños microorganismos son una célula, igual que son células de lo que están hechas plantas, igual que son células las que constituyen a esta mujer, ¿sí? Y la idea es que dentro de todas estas células, cualquiera que sea, suceden una serie de reacciones químicas que en conjunto las llamamos así, metabolismo. Entonces eso es lo que quiere decir metabolismo. Ya no vamos a decirle procesos, le vamos a llamar metabolismo. Bueno, ¿y de dónde viene esa palabrita? Dice uno. Ya saben que casi todo viene o del griego o el latín. El griego nos dice que metabole quiere decir cambio, ¿sí? Y ya hemos dicho que el metabolismo es la sumatoria de todas las reacciones químicas que suceden en los organismos vivos. ¿Y por qué cambio? A ver, se nos perdió momentáneamente. Bueno, ¿por qué cambio? Ustedes se imaginarán aquí, para que esta señora esté trotando aquí bien sabroso como lo está haciendo, ¿sí? Uno se imagina que debe estar bien alimentada, no solo el día de hoy, sino que a lo mejor viene en una dieta especial que le permite ser un atleta. ¿Y qué es lo que entra en la dieta? Pues biomoléculas de los alimentos, que este organismo los va a transformar en otras cosas, es decir, va a sufrir cambios. Si esta mujer quiere hacer músculo para poder correr mejor, seguramente que tendrá que comer, el músculo está hecho de proteína, ¿cierto? Puede consumir proteína de huevo, de carne, alguna proteína especial que para ser atleta necesita, pero también necesita carbohidrato, que es combustible para poder hacer este proceso. La contracción muscular es un proceso que gasta energía y bastante. Entonces, pues ya sabemos que hay biomoléculas que desempeñan esa función, ¿cierto? Función de combustible energético. Entonces tocó consumir carbohidratos a esta persona. Y entenderán también que es distinta la cantidad de nutrientes y la calidad de nutrientes que ingiere este atleta
a este señor que es un poco, pues que se mueve así, o este señor que es sedentario y hasta barrigón se lo ve, miren, qué diferencia entre los dos. Eso va a ser importante porque si ustedes conocen una refrán que dice que por su boca muere el pez, ya sabremos que de pronto este atleta tiene más posibilidades de vivir más tiempo que este señor que ya está gordito, a lo mejor son de la misma edad, pero un infarto está mucho más cerca del organismo de este señor que de esta señora. Ah, bueno, algo de eso vamos a entender hoy y pues tiene que ver con la salud, obviamente. Y pues al final podemos empatar con la pregunta que hacías hace un rato. Entonces, bien, ¿para qué nos gastamos en hacer todo ese poco de reacciones químicas? Son miles, les cuento, en cada organismo. Así seamos una bacteria, son muchas. Entonces, pues lo hacemos porque tenemos alguna necesidad. Es decir, es un para qué los objetivos. Si tenemos claro eso, pues sabemos que esto es necesario hacerlo, ¿cierto? Y resulta que esto es sencillo, solo son 3 objetivos los que tiene el metabolismo. En primer lugar, un objetivo tiene que ver con la energía, producción de energía. ¿Y para qué quiero energía? Para realizar reacciones, que esta palabrita quizás no la conocen ustedes o tal vez ya, ¿sí? Se usa más en bioquímica. Ustedes utilizan esta palabra, en vez de endergónica, le llamaban endotérmica. Quiere decir lo mismo, sino que quiere decir reacciones que necesitan energía. Solo que en un ser vivo no decimos endotérmica porque es que los organismos vivos no tenemos demasiadas variaciones de temperatura. De hecho, tenemos que tener la temperatura constante, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de ergon, que quiere decir energía. No es que vamos a aumentar la temperatura, sino que vamos a necesitar energía para hacer estas reacciones. Bueno, ¿y esa energía de dónde la vamos a sacar? Ya conocemos al ATP, ¿cierto? La moneda energética universal, que no es la única, pero es la que más se usa. Entonces, uno de los objetivos es hacer ATP. Pero miren que antes de hacer el ATP necesitamos esto. Bien importante. En la clase anterior de vitaminas justamente habíamos hablado de la niacina, que era una vitamina, y la riboflavina, que era otra vitamina, que servían para hacer coenzimas. Y aquí tenemos 2 coenzimas. NAD, en este caso NADH, y FAD, en este caso FADH2. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en los H's? Ambas tienen hidrógenos. ¿Sí? En algunos momentos no los tienen, es decir, están deshidrogenadas. ¿Y qué diferencia habrá entre los dos? Bueno, acuérdense que el hidrógeno es el elemento más chiquito que hay, ¿cierto? Un átomo que tiene un protón y un electrón. No tiene más, este ni siquiera neutrones tiene. ¿Sí? Cuando hablaban ustedes del pH, solo le paraban bolas al protón. Importante para esos procesos allá, pero acuérdense que el hidrógeno también tiene electrones y los electrones también van a ser importantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí este H, lo que tengo son los electrones del hidrógeno aquí. Aquí por lo menos se ve uno, pero en realidad vamos a ver después que aquí hay 2 electrones provenientes de hidrógenos, como los hay acá que se ve más clarito. Hay 2 hidrógenos, quiere decir que tiene más electrones. Es decir, una cosa que tenga electrones está reducida. Si no los tuviera, estaría oxidada, ¿cierto? Esta está reducida y si solo fuera FAD, está oxidada. Entonces, miren esos conceptos que vamos a usar aquí. Electrones van a ser sinónimo de energía. Los vamos a llamar electrones de alta energía. ¿Quiénes son los electrones de alta energía? NADH y FADH2. Electrones, qué chévere. ¿Y eso para qué? Justamente esos electrones los vamos a utilizar para hacer ATP. Sí, que es la moneda energética universal. Es decir, este es el objetivo número 1 del metabolismo. Hacer energía, bien sea en forma de electrones de alta energía o en forma de ATP, proceso que será el primero que revisemos ya la próxima clase. Pero también necesitamos hacer otra cosa. Producir poder reductor. Bueno, ¿y eso qué? Poder reductor. Alguien tiene un poder reductor, un superhéroe con un poder reductor. Y es importante. ¿Quién es ese poder reductor? Así como estos se llamaban electrones de alta energía, el NADH, el NADPH, miren que lo único que tiene diferencia es que tiene un fosfato de más, ¿sí? Este se llama poder reductor y la célula lo sabe. Acuérdense que esto es una célula que sucede en un organismo vivo.
sabe que si ve estos son electrones de alta energía. Y si ve aquí, sabe que estos son electrones también, pero de poder reductor. Porque si ponemos electrones a algo, pues lo estamos reduciendo, químicamente hablando, ¿cierto? ¿Y para qué quiero ese poder reductor? Para hacer biosíntesis reductoras. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer biosíntesis es fabricar moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Siempre que construye, ustedes saben, se gasta no solo energía, sino que en este caso estamos viendo que también se gasta poder reductor. Entonces, claro, esos dos objetivos son importantes. Y un tercero les decía que existe, que si quiero producir moléculas, es decir, hacer biosíntesis, yo necesito poder fabricar los precursores para la biosíntesis. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo que quiero es biosintetizar una proteína, primero tengo que poder hacer mis aminoácidos para luego hacer la proteína. Es decir, el metabolismo me va a permitir hacer de todo esto, construir moléculas y pues obviamente necesito sacar energía de algún lado, produciendo esta energía y sacar estos electrones también de algún lado para poder hacer esto. Entonces aquí también queda implícito de dónde saqué esto, que es justamente el primer proceso que vamos a ver en la próxima clase. Hoy no, porque lo que queremos hacer es saber qué es este cuento del metabolismo en términos generales, en qué consiste, por lo menos ya hemos enunciado para qué sirve. Todo eso lo vamos a necesitar. ¿Sí? Cuando veamos cada uno de los pequeños procesos, ¿sí? Podemos identificar qué objetivos cumple. Hay unos procesos que cumplirán uno de los objetivos, otros otro, otros otro. Hay algunos que cumplen dos de ellos. Incluso hay alguno por ahí que cumple todos los objetivos. Bueno, vamos a ver de qué estamos hablando entonces. Bien. Decíamos que el metabolismo es la reunión de todas esas reacciones químicas que suceden en el organismo vivo. Entonces hablamos de muchas reacciones que si nos pusiéramos a estudiarlas una por una, pues nos perderíamos, ¿cierto? No nos alcanza el tiempo para estudiar miles de reacciones que están sucediendo en el organismo. Entonces tenemos que sistematizar este conocimiento por grupitos de reacciones, es decir, a unas 10 reacciones que cumplen con alguno de esos objetivos que vimos, le vamos a llamar una vía metabólica, ¿sí? Por eso aquí dice vías metabólicas. Eso es lo que quiere decir un pedacito de los pedacitos de todo el metabolismo. Y ahí en la gráfica que es generalota de todo lo que está vivo, ¿sí? Vemos esas transformaciones. Sabemos que en nuestra atmósfera hay nitrógeno y hay dióxido de carbono, ¿sí? Son gases. Y sabemos que hay agua también porque hay mares, ríos, lagos, glaciares, hay nubes con vapor de agua, etc. Entonces esto es bastante abundante, ¿sí? El agua es muy abundante, ya saben, hay océanos de eso. El nitrógeno, ¿cómo así que abundante? Sí, está en el aire. Alguien por ahí me dijo que es que lo más abundante en el aire era el oxígeno y no, eso no es así. Esto es el 80% del aire. El oxígeno solo es el 18%. Entonces esto es bastante abundante, importante. El CO2 no es tan abundante, pero miren que nos está causando problemas por lo del efecto invernadero, la cantidad que hay. Quisiéramos que fuera un poco menos. Pero bueno, alguien nos ayuda a disminuirlo un poquito y son estos organismos, miren. A ver, a rato se me va la flechita. Pongamos para que lo visualicemos mejor, a esto. Entonces, estoy hablando de organismos fotosintéticos, es decir, tienen ese proceso que se llama fotosíntesis. Hablamos de plantas y de algunos microorganismos que tienen clorofila, hacen fotosíntesis, es decir, con ayuda de la energía solar pueden tomar estos nutrientes que están acá, para ellos son nutrientes, ¿sí? Gases muy sencillos, el CO2, el nitrógeno y el agüita, es lo que necesita la planta, y hacerle fijación. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de gases a cosas sólidas, ¿cierto? O líquidas pueden ser, ¿cierto? Y produce algunas moléculas sencillas. Quizás ustedes en el colegio les decían que la reacción de la fotosíntesis es
CO2 más agua produce glucosa, más oxígeno. Ah, bueno, es una reacción muy sencilla y en realidad es un proceso un poquito más amplio que pues lo veremos también. Entonces, esas moléculas sencillas, por ejemplo, si fuera la glucosa, de hecho no es lo único que hace la planta, puede hacer aminoácidos, hace de todo. Es un organismo mucho más complejo que los animales, hace muchas más cosas. Sí. Y bueno, tenemos esas moléculas sencillas. Si fuéramos heterótrofos como lo somos los animales, los hongos, algunos protistos, pues tenemos que tomar moléculas ya hechas del alimento, ¿sí? Ustedes acuérdense lo que almorzaron, ahí hay carbohidratos, todo lo que hemos visto en bioquímica, carbohidratos, lípido, proteína, agua, aunque ácidos nucleicos, todo eso viene ahí, ¿sí? Y en el caso nuestro, en el tubo digestivo, empezamos a masticar los alimentos, en algún momento llegan al estómago y después al intestino. Todo este proceso se llama digestión y producimos esas moléculas sencillas. Es decir, si consumí aquí, por decir algo, arroz, hay mucho almidón. Si hago digestión, obtengo la misma glucosa que pudo haber hecho la planta. O si consumí, qué sé yo, carne, pues hago digestión y de esa proteína obtengo aminoácidos que también pudo haber hecho la planta. Es decir, miren que vamos como por otra dirección, pero igual podemos fabricar esas moléculas sencillas. ¿Sí? Bueno, centrémonos en nosotros, que es como más nos resulta más familiar para entenderlo. Entonces, aquí en el tubo digestivo ya tenemos las moléculas sencillas. Ahora sí, estas tienen que, si siguieran derecho por el tubo digestivo, pues saldrían por la desembocadura del tubo digestivo y no aprovecharíamos nada de eso. Eso hay que absorberlo. ¿Qué quiere decir absorberlo? Que del intestino pase a la sangre o que de los bases, de los, ¿cómo es que llaman? Vasos leñosos que tiene la planta, pase pues, a las células y a los tejidos de allá, ¿cierto? Y nosotros también tiene que pasar primero a la sangre y después la sangre lo reparte a todos los tejidos. Una vez que llegue a los tejidos, ¿sí? Porque allá llegan los capilares sanguíneos, se necesita de un transporte. ¿Y qué es ese transporte? Bueno, hay que atravesar la membrana de las células para que quede adentro de las células ya esa molécula, porque es que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Es decir, si esa célula no tiene nutrientes para hacer cosas, pues el organismo vivo no puede estar vivo, porque la célula es lo que le da esa característica de estar vivo al organismo. Entonces, digamos que todo este proceso ya felizmente nos llevó esas moléculas sencillas a la célula. Y miren la palabrita que apareció aquí. Habíamos hablado de vías metabólicas y aquí dice vías anfibólicas. Este término utiliza ese prefijo que ustedes conocen. Conocen la palabra anfibio para designar a los animalitos que pueden sobrevivir en distintos ámbitos, terrestre y acuático, pero también usaron esta palabra cuando estudiaban la estructura del agua y hablaban de los compuestos anfipáticos, que tenían caracteres de ser, eh, digamos, hidrofílicos o hidrofóbicos al tiempo. Es decir, esto me da dos posibilidades. Molécula que llega aquí tiene dos posibilidades. Ya llegó a la célula. La bioquímica y lo que vamos a estudiar más que todo es lo que vamos a hacer dentro de la célula. Si ya nos queremos ir fuera de las células, que también se puede, pues es que no nos alcanzan el tiempo que con ustedes tenemos, el que nos dan con un solo cursito de bioquímica para entender esto. Hay carreras donde tienen 4 bioquímicas distintas, por ejemplo, el caso de medicina, donde ya podemos estudiar la bioquímica que sucede fuera de las células también. Sí, pero pues entonces nosotros pues por lo menos sepamos lo que hay dentro de las células, que nos ayuda a entender mucho el cómo es que funcionamos. Entonces, bueno, llegó felizmente la biomolécula sencilla a la célula. Entonces, la célula tiene dos posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Como son moléculas sencillas, juntarlas y hacer moléculas más grandes. Si eran aminoácidos, puedo hacer proteínas. Si era glucosa, puedo hacer, qué sé yo, glucógeno. Si soy una planta, puedo hacer almidón, etcétera. ¿Sí? Puedo hacer grasas, puedo hacer ácidos nucleicos. Estas vías que tomo aquí se llaman vías anabólicas o vías biosintéticas. Eso es un sinónimo, anabolismo o biosíntesis. Pero miren que si yo quiero construir
siempre construir se gastan cositas, ¿cierto? Construir es duro. ¿Y aquí qué es lo que voy a gastar? Pues miren que voy a gastar, este señor que aparece aquí, puede representar el ATP, que es un fosfato de alta energía. Este guioncito, así como churosito, indica eso, ¿sí? Un enlace de alta energía. El ATP pues tiene 3 fosfatos, entonces claro, esta es una buena moneda energética. Siempre esos procesos biosintéticos gastan energía, ¿sí? Son los que más gastan energía, entre otras. Pero miren que para hacer biosíntesis, y decía es un objetivo del metabolismo, yo necesito poder reductor, es decir, necesito electrones, aquí están los hidrógenos que ya dijimos son electrones, para poder hacer biosíntesis. Ah, bueno, la pregunta sería, ¿de dónde sale eso? Eso no, acuérdense, las leyes de conservación de la materia y la energía pues imperan, entonces de algún lado tiene que salir. Pero acuérdense que también hemos dicho que esto es uno de los posibles caminos que puede tomar esa célula, pero resulta que esa biomolécula puede ser metabolizada de otra manera, no para biosíntesis, sino para degradación. Y esa degradación ahora la vamos a llamar catabolismo o vías catabólicas. Catabolismo sería la suma de todas, ¿no? Vías catabólicas, pues vía por vía hasta completar todo el asunto. Entonces, miren que, ¿por qué le llamamos con ese término tan feo? Degradación. Suena feo, ¿cierto? Bueno, era una molécula sencilla, sí, pero ahora es una molécula muchísimo más sencilla, más degradada, decimos. ¿Y por qué? Si esto, por ejemplo, era glucosa, que puede terminar en CO2 y agua, ¿sí? La glucosa tenía C6H12O6, tenía carbono, hidrógeno y oxígeno, pero miren que aquí ya no hay hidrógeno. Esos hidrógenos que eran electrones, acuérdense, miren que los estamos liberando aquí y me pueden servir para la biosíntesis. Electrones de alta energía sería esto. O electrones de poder reductor. Además, esos mismos electrones los vamos a utilizar en el primer proceso que vamos a ver en la próxima clase, que es la síntesis del ATP. Ya habíamos dicho que ese es uno de los objetivos del metabolismo, hacer ATP. Y amigos del ATP, hay otros nucleótidos que también el GTP, por ejemplo, otros nucleótidos importantes que tienen esa energía, ¿cierto? Pero la célula no solo se la pasa construyendo moléculas grandes y degradando moléculas hasta producir unos desechos, ¿cierto? Desechos que, si ustedes se dan cuenta, la planta los puede volver a reutilizar. Imagínense si quitáramos las plantas, nos llenamos de desechos y chao la vida. Entonces, por eso son importantes también ellas. Esto es una cosa cíclica. En este caso sí es cíclico, ¿cierto? Porque esto se puede reutilizar. Bueno, pero les decía que existen otros procesos que también gastan energía, es decir, son procesos endergónicos. Acuérdense de esa palabrita que la vamos a usar en la próxima clase. Esos otros procesos endergónicos, ¿sí? No necesariamente tienden a ser moléculas grandes. Ahí veíamos a esa señora todo energética ahí trotando, pues ella está activamente contrayendo unos músculos. Si sus músculos no se contrajeran, pues no podría trotar, ni podría ganarle al que seguro viene atrás. Pareciera que está en una competencia. Entonces, el proceso de contracción muscular gasta mucha energía, ¿sí? Claro que quizá el que más gasta es este, aunque quizá en un atleta sí gasta más ese proceso. Miren que ahí no se construyen moléculas, pero sí se contraen esas moléculas de la maquinaria del músculo, ¿sí? De unas proteínas importantes que hay ahí. Entonces, hay otros procesos que ustedes quizás los vieron en biología, por ejemplo, el transporte activo, que es poder introducir sustancias al interior de la célula, pero con gasto de energía. Eso se llamaba transporte activo. La transmisión de los impulsos nerviosos también gasta energía, ¿sí? Esa señora que viene corriendo, está corriendo pues gracias a que los impulsos nerviosos que vienen de su sistema nervioso central le están llegando a las células musculares para que se puedan contraer, ¿cierto? Y ahí se gasta energía también. Es decir, ahí no se está sintetizando moléculas, pero sí se gasta energía. ¿Sí? Entonces miren que esto es una cosa que nos ubica a todos los seres vivos conocidos y por conocer que existan o que hayan existido, ¿cierto? Y con estas terminologías pues vamos a empezar a visualizar
¿Qué sucede? En primer lugar, echemos un vistazo a esto. Vamos a centrarnos un poquito más en esto porque nos resulta interesante porque vamos a sacar electrones y energía de aquí, ¿cierto? Y pues también mencionaremos algunas de estas vías anabólicas. La idea es ir familiarizándonos con la terminología al día de hoy. Bueno, entonces miremos la parte catabólica. ¿De quiénes? De los tres principales grupos de macromoléculas que llegan al organismo o que están ya en el organismo. ¿Sí? Supongamos que están llegando. Si hablo de catabolismo, pues hablo de degradación. ¿Quiénes son? Carbohidratos, proteínas y de los lípidos el más abundante, las grasas. ¿Sí? Pues esto es lo que más degradamos. Vamos a ver para qué degradamos o hacemos catabolismo. Miren que aquí vamos a resumir algunos pasos que ya vimos en esa diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que carbohidratos, proteínas y grasas, acuérdense del almuerzo, ahí consumieron todo, le echaron grasita para que sepa rico, no sé, en la carne venía grasa, algo de proteína ahí en la carne, aquí comieron arroz, papa, lo que sea, fideo, no sé, azúcar también, si tomaron jugo, café, lo que sea. La idea es que si hacemos digestión de esto y absorción, ya estamos hablando de que estas cosas ya están dentro de las células, ¿sí? Porque ya se ha hecho transporte también. Pero miren que una vez digeridos estos compuestos, de los carbohidratos tenemos azúcares monosacáridos, el más abundante, la glucosa, pueden ser otros, pero este es el más abundante y además el preferido para energía. De las proteínas, los aminoácidos y de las grasas, los ácidos grasos y glicerol. Miren que sí nos servía entender de qué es que estaban hechos, ¿cierto? Porque es que ahora los estamos degradando, los estamos produciendo moléculas más sencillas. Estamos dentro de la célula y miren lo que va a pasar aquí si estamos en catabolismo o degradación. Resulta que todos estos compuestos, los ácidos grasos, el glicerol, los aminoácidos, la glucosa, los otros monosacáridos, los vamos a convertir en una misma sustancia. ¿Quién es esa misma sustancia? El acetilcoenzima A. Así se va a llamar esta sustancia. ¿Y qué tiene de especial ella? Bueno, acetil viene como de ácido acético, ¿cierto? 2 carbonos. Ahí la glucosa tenía 6. Los aminoácidos pueden tener 12, a veces algunos, aunque hay uno que solo tiene 2. Bueno, hay de distintas. ¿Sí? Ácidos grasos, de hasta 24 carbonos o hasta más. Este bueno tiene 3. Entonces, bueno, miren que hay transformaciones. Está trabajando el metabolismo. Hemos conseguido producir un grupito que se llama acetil. 2 carbonos tiene. Pero miren que está unido a la coenzima A. Ya supimos en la clase anterior que las coenzimas vienen de las vitaminas. Hay una vitamina que se llama ácido pantoténico, por eso es importante haber consumido esa vitamina para que podamos hacer esto, ¿cierto? ¿Y para qué le pegamos la coenzima? Resulta que si entrara el acetilo a la célula o si se produjera solito, suelto, no se le puede dar ningún uso. Tiene que estar energizado. ¿Y con qué está energizado? Unido a la coenzima A. Uy, ¿quién hizo ese milagro? Pues alguna enzima lo tuvo que hacer. Sí, porque nada se hace sin la participación de alguna proteína, ya saben. Entonces aquí tenemos esto bastante energizado. ¿Para qué lo queremos energizado? Para seguir haciendo la degradación o el catabolismo. Y miren que ese acetilcoenzima lo vamos a usar para ser transformado en una serie de reacciones que en conjunto las llamamos ciclo del ácido cítrico. Sí, el hecho de que sea redondo no es por eso que sea ciclo, sino que aquí se produce una sustancia, después otra, después otra, después otra. Compuestos que vamos a llamar los intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Toda vía metabólica tiene sustancias o compuestos que se van a llamar intermediarios. Por eso decía la diapositiva inicial, panorámica del metabolismo intermediario, y además decía central. Todavía nos falta entender qué es eso de central, ¿cierto? Bueno, la idea es que, ¿qué hicimos con este acetilo? Tiene 2 carbonos. Miren que aquí los carbonos salieron. Si ustedes cogen la fórmula del ácido acético es CH3COOH. ¿Sí? Tiene 4 hidrógenos. Aquí no hay hidrógenos. ¿Qué pasó con esos hidrógenos? Hace un ratito les dije que los hidrógenos son electrones ahora y estos electrones van a salir aquí. ¿Sí?
salen por pares, por eso es que aquí dice 2H, pues si eran 4 los que habían aquí, pues aquí serían 4 hidrógenos, pero en todo caso son 2 pares. ¿Para qué he sacado esos electrones de aquí? Después hacemos las cuentas, en realidad salen más de cada acetilcoenzima, no es un solo par ni dos, son más. La idea es que salen por pares. Y estos, como son electrones, imagínense ustedes lo que pasa cuando usted de pronto se está recibiendo esta clase y se nos hace de noche aquí porque nos emocionamos quizás y está a oscuras, de repente usted dice, uy, esto está oscuro y toca el interruptor de la luz. ¿Sí? ¿Qué sucede en ese momento? Pues que a través del cable de cobre que conduce desde el interruptor hasta el bombillo, ¿sí? Empiezan a fluir unos electrones. Y la energía, mágicamente, que era energía eléctrica, usted a través de ese dispositivo la convirtió en energía luminosa, porque a la energía le gusta transformarse. Ustedes vieron eso desde la primaria. La energía no se crea ni se destruye, pero se transforma. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase, otra vez lo vamos a recordar. La idea es que aquí, es que nosotros tenemos cables de cobre para pasar los electrones. No, nosotros no estamos hechos de cobre. Estamos hechos de biomoléculas y pues era de esperarse, ¿no? Hay proteínas que sirven para transportar esos electrones. Estos son nuestros cables intracelulares. ¿Y qué pasa cuando esos cables, en estos casos de proteínas, pasan los electrones? Pues esa energía me va a servir para hacer ATP, que es una forma de energía química con la cual es la moneda energética para realizar todos esos procesos que hemos dicho se llaman endergónicos, es decir, que gastan energía. Entonces yo puedo sacar energía de carbohidratos, de proteínas, de grasas. Sí, aunque al organismo le gustan más los carbohidratos para energía, ¿cierto? Son preferidos, pero no quiere decir que no use los otros. Porque, por ejemplo, si yo tengo un leopardo de mascota y él solo come carnita, pues tendrá. A ver, chicos, si volvemos. Tuve un pequeño corte. Cuénteme una cosita. ¿Qué están viendo en este momento? ¿Si ven la diapositiva en la que estábamos o me desconectó? No, profe. Profe, ya lo hice hospedador, disculpe. Ya. Si es que me deja a mí de hospedador, ya le entregué entonces. Listo. Pues volvamos aquí a la diapositiva en que estábamos. ¿Ahora sí ya me ven? ¿Otra vez? Hola, cuéntenme. Se parece que se me desconectó el audio. No, sí, seguramente me están escuchando. Bien. Entonces, decíamos que si la célula prefiere los carbohidratos, pues también puede utilizar proteínas y grasas para fines. A ver, está como inestable esta comunicación. Cuéntenme si todavía ven mi pantalla o la volvimos No, profe, no se mira. Ahorita lo hago hospedador nuevamente, profe. Ya, parece que nos va a tocar jugar entre los dos. Bueno, me informas, por favor, cuando ya esté. Y ojalá no se nos vaya a caer otra vez. Listo, profe, ya es hospedador. Ya soy hospedador. Por favor, confírmenme si volvieron a ver la diapositiva. Sí, profe. Bueno, entonces decíamos que para fines energéticos las células prefieren a los carbohidratos, pero que también se pueden utilizar aminoácidos y grasas. Un animal carnívoro, por ejemplo, podría, sin necesidad de consumir carbohidratos, también utilizar los aminoácidos por esta vía. Entonces, pues, ya que vimos los tres grupos generales, ahora veamos un poquito más con detalle. Primero vamos a ver carbohidratos, después grasas y por último proteínas. A ver qué sucede con cada uno de esos tres grupos de biomoléculas. Vale, entonces ahí dice metabolismo de carbohidratos. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar eso del ATP? Es que yo no le escuché, como que se me fue la voz al último.
Bueno, igual esto se sigue repitiendo. Ahora volvemos a repetirlo. Ahorita lo coge porque es una repetición de todo. Bien, decíamos que los carbohidratos, aquí está la glucosa, bien sea, si soy una planta, fue por fotosíntesis que la fabriqué o fue que consumí, como ustedes almorzaron, su almidón, su arroz, lo que sea, tenemos glucosa y eso entra a la célula. Sí. Y en la célula lo primero que le va a suceder, aquí damos un poquito más de detalle, es ponerle un fosfato. Es decir, así como ese acetilo estaba energizado con una coenzima A, acetilcoenzima A, aquí la glucosa está energizada con un fosfato. Miren, es una glucosa fosfato. Está energizada. Siempre va a ser así. Para las vías metabólicas, si las moléculas no se encuentran energizadas, pues no se las puede usar. Ya lo habíamos dicho, pero miren que se volvió a repetir con la glucosa. Pues miren que esta glucosa la glucosa era una exosa, si ustedes recuerdan que la habíamos visto como exosa. Al convertirla en triosa quiere decir pues que de una exosa puedo sacar dos triosas. Es como si la estuviera partiendo en dos. De ahí que miren el término que recibe esta vía metabólica de convertir glucosa en piruvato. Se llama glicólisis. Glico viene de glucosa, ¿cierto? De azúcar. Lisis, ruptura. Glicólisis, eso es lo que le da el nombre. No es tan importante el nombre como el proceso en sí y lo que aquí pasa. Este piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos, ¿sí? Es el que la célula lo puede, aquí empatamos con la pregunta que usted me hacía, convertir en ese acetilcoenzima A que decíamos que puede provenir de todo lado. Este acetilcoenzima A es el que entra aquí a ser oxidado completamente hasta CO2. Y aquí era donde decíamos que esto, al haberlo oxidado, pues le hemos sacado unos electrones. Electrones que los voy a utilizar para, como son electrones de energía, los voy a utilizar para hacer ATP. Todo ese proceso lo vamos a describir como primer proceso en la próxima clase, cosa que eso va a quedar sumamente claro ahí. Solo estamos haciendo una visión general que la vamos a repetir varias veces el día de hoy. Entonces ya vemos cómo la glucosa llegó hasta oxidarse completamente, pero en el camino vemos algunas sustancias que aparecieron. Empecé con glucosa y terminé con piruvato. No están todas las que hay, las veremos cuando veamos esta vía, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que entra, otra cosa es lo que termina, pero todos los que están en el medio se llaman intermediarios. Por eso es que hablamos de metabolismo intermediario. Así como hay intermediarios en el ciclo del ácido cítrico, hay intermediarios en la glucólisis y en todas las otras vías metabólicas que alcancemos a ver. Sí, son bastantes, pero con unas 10 que veamos tenemos suficiente. Estas pues obviamente son muy importantes y es obligatorio verlas, si no es como no haber asistido a bioquímica, glucólisis y ciclo del ácido cítrico. Pero hay otras que son igualmente importantes. Sí. Bueno, aquí miren que piruvato tenía 3 carbonos, acetil decíamos que tiene 2. La célula es honesta, ¿cierto? De 3 a 2, pues aquí hay un carbono que debió salir como CO2. ¿Sí? Entonces respondemos por todos los carbonos y por todos los electrones que salgan. Miren que en algún momento se puede convertir este piruvato en lactato. ¿Cuándo sucede eso? Cuando ese piruvato no va para el ciclo del ácido cítrico, sino que puede ir para otro lado. Como estamos hablando de vías metabólicas, imagínense las carreteras. Yo puedo coger la vía que va de Pasto a Chachagüí, pero puedo desviarme también por la vía que va para la Unión. Cosas así pueden pasar. ¿Y de qué depende? Pues la célula decidirá para qué o qué es lo que está necesitando, porque ella se adapta muy bien a las necesidades y a lo que está llegándole, pues, ¿cierto? Otra cosa que hay aquí, aunque aquí dice metabolismo de carbohidratos y pareciera que solo vamos a hablar de carbohidratos, pues resulta que no, que la célula tiene que estar trabajando todo al tiempo, es muy activa. Entonces miren que el piruvato, que es un intermediario aquí de todo este metabolismo, puede ser utilizado para fabricar algún aminoácido en particular, y los aminoácidos ustedes saben que hacen parte de las proteínas. El hecho de que estén verdes las flechas es simplemente para significar que hablo de vías, digamos, anabólicas, y que las rojitas pues las he tratado de pintar como las catabólicas. Miren también que algunos intermediarios del ciclo del ácido cítrico se pueden utilizar para hacer aminoácidos y a la vez, obviamente, fabricar proteínas. Aunque decíamos metabolismo de carbohidratos,
La célula no puede ponerse de caprichosa y decir, no, estoy en modo metabolismo de carbohidratos y no le trabajo a nada más. No, ella no es así. Ella trabaja todo lo que tiene que trabajar. Es como esas madres que hacen de todo. Ustedes dirán que soy machista, pero lo que pasa es que no se me ocurre otro ejemplo. Las mamás que hacen de todo, le dan de comer a todos sus hijos, les recogen el mugre, bueno, a veces los reprenden también, bien merecido se lo tienen, obviamente. Sí, pero todo hace ella. Y vamos a ver cómo es que es este trabajo de la célula. Miren que van a aparecer otras cosas aquí. Vamos a ver qué más nos aparece. El acetilcoenzima me puede servir para hacer ácidos grasos, material del que están hechas las grasas, y colesterol también. Ah, caramba, se nos metieron los lípidos también. Era carbohidratos. Ah, no podemos hacer una sola cosa. Hay que hacer todo lo que se necesite. Y esto, pues obviamente la célula lo sabe administrar muy bien. Pero dense cuenta de una cosa, miren, si yo consumo bastante glucosa, es decir, mucho arroz, mucho carbohidrato, mucho azúcar, pues parte lo puedo utilizar para los electrones que necesito para hacer energía, pero si mi gasto energético no es tan grande y solo me la paso comiendo, pues mi célula empieza a almacenar ácidos grasos y grasitas y hace mucho colesterol. Ya entenderán ustedes por qué es que el médico le dice a su abuelita, vea, deje de comer azúcar, porque le sube el colesterol. Ya hemos tenido que darle inhibidores de la síntesis de colesterol, mucho ácido graso, mucha grasa. Entonces, esto me le daña su perfil lipídico, me le complica esa hipertensión que ella tiene y de pronto me le va a dar un infarto al miocardio. Entonces, pues adiós, abuelito. Miren que uno puede controlar estas cosas desde afuera. Por la boca muere el pez, dicen, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto. Las posibilidades están ahí, pero a veces de uno depende cómo administrar esto de una manera sabia. Ojo, ustedes van a ser educadores de una vez para que eduquen jóvenes, niños sanos, incluso puedan educar a sus familiares ya adultos. Miren otra flecha que apareció por acá arriba. También podemos hacer otras cosas con esa glucosa. En algún momento vamos a hacer síntesis de carbohidratos complejos. Por ejemplo, el almidón, si yo soy una planta, o el glucógeno, si soy un animal. ¿Sí? O incluso la planta puede hacer celulosa también. ¿Sí? Síntesis de eso. Solamente describimos posibilidades hoy, no estamos dando mecanismos, cosa que los mecanismos, ya sí van a salir preguntas chéveres. Esta glucosa también la vamos a poder utilizar, ella es una hexosa, para formar nuestra amiga la ribosa. Oye, ¿yo para qué quiero ribosa? Ribosa, ¿para dónde está eso? Ácido ribonucleico, tenía ribosa, ¿cierto? Desoxirribosa también, ácido desoxirribonucleico, es decir, para hacer las pentosas de los ácidos nucleicos, yo necesito hacer una vía metabólica que se llama vía de las pentosas fosfato, porque la ribosa es una pentosa, ¿no? Y la glucosa pues era una hexosa. Ya veremos, ya describiremos el proceso. Y miren esta flechita, la implicación que tiene. Que si algo sobra de estos procesos, volvemos y metemos a la misma vía, a la vía central. Esta es la más central, la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico, porque vimos que por ahí es por donde más fluyen estos intermediarios. El tránsito es más grande por ahí. Si por alguna vía alterna por ahí me sobra algo, lo tengo que meter acá. ¿Para qué? Porque si algo se acumula en alguna parte, cualquier otro producto, eso implica que hagan de cuenta que si un día ustedes quieren hacer una deliciosa cena, invitaron a un amigo, una amiga, y se pusieron en la cocina y empiezan a bajar loza y materiales y se les va acumulando la loza sucia. Llega un momento en que ya no pueden hacer nada, ¿cierto? La célula es bien organizada, no va a acumular ninguna cosa. ¿En qué se traduce en la célula en eso? Pues si se acumularan cosas en algún momento, la célula va a dejar de trabajar bien, es decir, entra en un estado que lo aleja de la homeostasis. Y si la célula no está en homeostasis, el dueño de esas células va a estar enfermo o quizás se puede morir. Entonces la cosa tiene que estar bien organizada. Ahora vamos a entender un poquito cómo hace la célula para evitar esos problemas. Miren que aquí hay una pista.
tenemos que meter eso a las vías por donde más fluyen las cosas. Si aquí esta energía que sobró, me he dicho, no voy a gastar toda esta energía, listo, almacenemos grasa. Ya han visto que los organismos que más consumen alimento pues, se vuelven obesos, ¿cierto? Es una forma, quizás es lo menos tóxico que hay, pero así que así es tóxico también a la larga, ¿cierto? No puede durar gordito mucho tiempo, pero ya a cierta edad va a haber complicaciones. ¿Sí? Vamos a ver qué otra cosa sale aquí. Miren que de aquí, de algún intermediario de la glucólisis, podemos hacer acilglicerol. ¿Y este quién es? Acuérdense que las grasas eran triacilgliceroles, que los hay también diacilglicerol y monoacilglicerol. Este, unido con ácidos grasos, puedo hacer grasitas. Entonces ahí tenemos todo. Se llamaba metabolismo de carbohidratos, pero miren que la célula puede hacer de todo. Y otra cosa importante aquí, no va a ser de todo el tiempo. Va a ser justamente lo que necesita de acuerdo a las necesidades que tenga o a las, digamos, condiciones a las que le impongamos a esa célula, cosa que alguna responsabilidad tenemos desde afuera. ¿Sí? Porque miren que esto empezó fue con la dieta. Bueno, veamos ahora sí qué pasa con los lípidos, dijimos, ¿no? En este caso, el lípido más abundante pues, son las grasas. También podemos tomar lípido, comimos alguna cosa frita, pues ya saben, los alimentos son ricos, tienen grasita, el sabor me refiero, o puede ser la grasa que yo tenga acumulada debajo de mi piel, la grasa subcutánea. Si estoy más gordito, pues tengo más. La idea es que en algún momento yo puedo utilizarla, sacar los ácidos grasos de los que está hecha y con esos ver qué hace mi célula. Mi célula puede decidir estas dos cosas dependiendo de qué, cómo estén las circunstancias. ¿Sí? Puede ser que si estamos en modo síntesis, pues hagamos grasa con esos ácidos grasos. El ácido es un ácido carboxílico. El glicerol con el que se unen los ácidos grasos es un alcohol y acuérdense que ácido más alcohol producía éster, por eso esta vía la llamamos esterificación. Ahora sí, habrá un momento en el cual decidí quizás ayunar, pero como tengo un almacenamiento de grasa, yo puedo empezar a utilizar ese almacén de grasa. Entonces, así como decíamos glucólisis para romper, degradar la glucosa, habrá lipólisis para degradar la grasa, ¿cierto? Entonces, pues, depende de la circunstancia en la que estemos. Y ahora sí, ¿para qué degradaríamos grasa? Porque es que necesitamos una energía porque estamos ayunando y queremos bajar de peso y conservar la línea. Podría ser, ¿no? Pues bueno, este ácido graso se convierte en un buen combustible. ¿Sí? Que igual que la glucosa puede ser transformado en acetilcoenzima A, cosa pues que ya lo habíamos visto. Entonces, a este compuesto, esta vía, perdón, la vamos a llamar beta oxidación. Ya veremos por qué cuando veamos esta vía. ¿Por qué se llama así? Beta oxidación. O lo opuesto podría ser también este acetilcoenzima A con el hacer los ácidos grasos, algo que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, y con este a su vez hacer las grasas. Aquí ya se completaba todo. ¿Sí? Lo importante aquí es saber que si estoy haciendo esto, seguramente no estoy haciendo esto. Son momentos distintos. La célula no es lo que les decía, no es tonta, es bastante inteligente en ese sentido, no va a hacer síntesis y degradación al tiempo, porque hacer síntesis gasta energía. Si estoy degradando lo que estoy construyendo al mismo tiempo, no estoy haciendo nada. Es como les decía, si estoy haciendo un edificio, pegando ladrillos y hay otros obreros que están desbaratando el muro que ya otros hicieron, pues no estoy haciendo nada. Obviamente que la célula no es así. Son miles de millones de años de evolución que tienen todos estos procesos, es decir, se han perfeccionado mucho y pues prácticamente siéntanse orgullosos porque bioquímicamente ustedes son muy inteligentes, son lo más perfecto que existe sobre la faz de la Tierra. Lo mismo que la bacteria, qué sé yo, cualquier otra cosa que esté viva. Entonces, miren que esto es común, ¿cierto? Ya lo vimos en carbohidratos, lo volvimos a repetir aquí en lípidos. Si hacemos esta degradación, ese acetilcoenzima, simplemente entra al ciclo del ácido cítrico a oxidarse, vamos a sacar los electrones para hacer el ATP, que sería el proceso que vamos a estudiar de primero. Les anticipo, se llama respiración ese proceso.
Sí, y pues obviamente puede venir de carbohidratos, lípidos y proteínas. De todo lado viene. ¿Qué más se puede hacer? Si en algún momento estoy haciendo mucha degradación, lo vamos a ver con más detalle. Este acetilcoenzima A, yo tengo la posibilidad de construir un tipo de combustible distinto. Pues aquí como no tenemos todavía glucosa, ¿cierto? No se ve carbohidrato todavía, no se ha metido. Ahorita se va a meter, pero si estuviéramos degradando esto, vamos a hacer una vía que se llama cetogénesis. Miren las terminaciones. Génesis es el contrario de lisis. O dar origen ¿a quién? A cuerpos cetónicos. Estos son un combustible alternativo a la glucosa. Muy buen combustible, pero cuando no hay glucosa, no estoy comiendo glucosa porque estoy degradando grasita, miren. Entonces la célula no se va a varar porque yo no esté consumiendo carbohidrato. Hacemos otro combustible, ¿cierto? Ah, bueno. Otra cosa, miren lo que les decía aquí. Lipogénesis se llama esta vía metabólica. ¿Por qué? Pues porque estamos dando origen a un lípido importante que es la grasa, ¿cierto? Lipogénesis. Acuérdense, génesis dar origen. Las biosintéticas, por lo general se les pone ese sufijo génesis. En cambio, las degradativas, el sufijo es lisis. A veces pues tienen otros nombres, ¿sí? Pero pues ya estamos acostumbrados a llamarlas de esa manera. ¿Qué otra posibilidad hay? Resulta que este acetilcoenzima, ya lo hemos visto en la de carbohidratos, se nos había metido, podemos hacer colesterol. Miren, apareció otra vez la palabra génesis, colesterologénesis. Hacemos mucho colesterol. Hay personas a las que ya les dan el medicamento para inhibir. Ustedes a lo mejor le han visto al abuelito, a la abuelita, la atorvastatina que les dio el médico. Inhibe esta síntesis acá, pero sería más fácil inhibir, cerrar el piquito por acá, ¿cierto? Pero más que todo desde acá, miren. Bueno, todo bien. Ese colesterol, parte pues lo usamos para hacer esteroides. Sí, este colesterol sirve para las membranas biológicas, decíamos, pero podemos hacer las hormonas esteroides, entre ellas está la vitamina D, que es un lípido esteroide. Sí, miren, otra vez salió la palabra esteroide, génesis. Sí, yo puedo fabricar vitamina D a partir del colesterol. Sí, algo de vitamina D se hace debajo de la piel. Por eso es bueno tomar sol. Sí, sobre todo ahora que parece que esta vitamina D nos ayuda contra la COVID, contra la enfermedad, quiero decir, ¿no? Y lo que les decía, quizás lo que más empuja a que hagamos colesterol, esteroides y triglicéridos es el consumo de exceso de comida. Y pues como lo que más comemos es carbohidratos, es mucho más fácil hacer colesterol y ya vimos que también ácidos grasos y grasas a partir de carbohidratos, porque es lo que más comemos sencillamente. ¿Quién no es? De hecho, el azúcar produce adicción, que es difícil para algunas personas ya de cierta edad dejar de comer azúcar. Por eso es que prefiere el médico mandarle el inhibidor de esta vía, inhibidor de alguna enzima de esta vía. Aquí hay muchas enzimas. Pues miren que aunque era grasas, se nos metieron también los carbohidratos y también los aminoácidos. Sí, porque todo confluía aquí. Ahora sí vamos a ver en la siguiente diapositiva qué pasa con los aminoácidos. Y estos son especiales, a diferencia de carbohidratos y grasas que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos además tienen nitrógeno. Y ese nitrógeno tiene que dársele un tratamiento especial. Por eso es que lo pusimos de último. Bueno, veamos aquí. Dice metabolismo de aminoácidos. Otra vez, tomo de mi alimento. Puede ser, es una de las vías de llegada. Me comí una buena, qué sé yo, un par de huevos fritos. Ahí hay mucha proteína en esa clara especialmente, aunque en la yema también hay. Ya ustedes nos lo decían en sus videos. Y de aquí hacemos digestión y producimos aminoácidos. Lo más común es que hagamos las proteínas que necesitamos, ¿cierto? Pero también con esos aminoácidos podemos hacer otros compuestos que no son proteínas. Los llamamos derivados nitrogenados no proteicos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, purinas, pirimidines, que son bases nitrogenadas. Y con ellas pues podemos hacer
los ácidos nucleicos que necesitamos cuando nuestras células se van a dividir. ¿Sí? Entonces, pues ya por ahí uno deduce, ¿cuándo necesitaré eso? Pues acuérdense que yo cuando comenzó mi vida apenas era una sola simple célula. Hoy, ahora soy trillones de células. Imagínense la cantidad de divisiones que necesité para crecer. Y de hecho, para mantenerme vivo, tengo que estar todavía reemplazando células que se van muriendo. Entonces sí necesito estar haciendo esto. Pero esta cantidad, este manejo de proteínas no es tanto como este otro. Sí, porque en lo que más nos la pasamos es haciendo nuestras propias proteínas, es decir, me comí la clara de los huevos aquí. Se quedaron los aminoácidos y llegaron a mis células. Entonces yo hago las proteínas de mis músculos, por ejemplo, o mis enzimas para hacer las cosas, que aunque tienen los mismos aminoácidos, no los traen en el mismo orden. Hay que ponerlos en el orden que dice mi información genética, porque es que yo tengo información genética de Homo sapiens y no de pollo. Fue donde me comí el huevito, ¿cierto? Después, por eso tocaba hacer toda esta vuelta. Pero miren que aquí hay otra flechita que se devuelve. Es decir, de las proteínas de mis tejidos también puedo sacar aminoácidos. Esto especialmente en los animales es muy notorio porque del músculo es de donde sale bastante aminoácido, porque ese músculo está construyéndose y deconstruyéndose. Sí lo sabrán los atletas, ¿cierto? Que ellos para mantener su músculo necesitan estar no solo alimentándose con proteínas, sino haciendo ejercicio. En el momento en que dejan de hacer ejercicio, el músculo se les baja, porque el organismo lo va a usar para hacer aminoácidos y hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces, pues también entendiendo eso, los atletas entienden algo de metabolismo, ¿cierto? Para poder lograr una figura, un rendimiento atlético, etcétera. Ahora sí, esto pues implica hacer estos derivados nitrogenados de acá, que no son proteínas. Las porfirinas también salen de aquí, de los grupos hemo, de las hemoproteínas. Sí, son importantes también. Todo esto tiene nitrógeno. Sí, pero entonces vimos que esto también podía ir hacia el ciclo del ácido cítrico. Para eso hay que quitarle el nitrógeno, porque es que el acetilo no tiene nitrógeno. Entonces, para eso necesitamos un proceso especial que se llama transaminación, que tiene que ver con esas enzimas transferasas del grupo 2, ¿cierto? Transfiere grupos amino. Entonces, los grupos amino de los aminoácidos son transferidos a algún lado y solo queda lo que es carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, veamos, lo más común es esto. Para poder hacer ese acetilcoenzima que decíamos, puede ser el insumo para el ciclo del ácido cítrico y para sacarle los electrones y hacer ATP, proceso respiratorio que veremos en la próxima clase. Sí, yo creo que ahí ya le quedó claro todo lo que me preguntó. Bueno, todavía no, porque es que el proceso lo vamos a describir más. ¿Sí? Entonces, pero no es lo único, porque es que miren que la diapositiva tiene otros campos. Entonces van a aparecer más cositas. También por transaminación, quitándole ese amino, podemos hacer ese mismo combustible que habíamos dicho que es importante. No solo venía de ácidos grasos entonces, también de aminoácidos. Eficiente esa célula. Puede hacer cosas una misma cosa a partir de cosas diferentes. Y también lo contrario es cierto, a partir de una cosa hacer cosas diferentes. Digan si no es eficiente todo eso. Bueno, ¿qué otra cosa puede pasar? También por transaminación. Cosa importante. Estos aminoácidos, si les quito el grupo amino, puedo utilizar lo que llamamos esqueleto carbonado, es decir, lo que ya no tiene nitrógeno, para hacer glucosa. Ya entiendo. ¿Cómo es que el tigre salvaje que solo come carne de antílope puede hacer su combustible energético? Porque es que necesita que sus músculos se contraigan para corretear al antílope hasta poderlo cazar. Sin glucosa no lo podría hacer. Y no tiene glucosa, pero la puede hacer. ¿Sí se dan cuenta, no? Y también es cierto que de este carbohidrato podemos, por transaminación mismo, es decir, poniéndole el grupo amino, hacer algunos aminoácidos, como se había insinuado desde la primera diapositiva. Entonces, las transformaciones, muchas de ellas son posibles entre carbohidratos, lípidos y proteínas, y eso es el metabolismo. Eso se la pasa la célula jugando y adaptándose a necesidades cambiantes. Una pregunta que surge grandota, y aquí hay un espacio, es
¿qué pasó con ese grupo amino? Resulta que los grupos amino pues van a ser, como dice ahí, transferidos hacia algún sitio y básicamente se los transfiere hacia un compuesto que al recibir los grupos aminos se convierte en el glutamato, que es uno de los aminoácidos de las proteínas y de hecho es uno de los 2 aminoácidos más abundantes en un organismo de un animal. O sea, de ese hacemos harto. Y de hecho, él es un poquito complicado en exceso. Esto nos indica que podemos estar alcanzando niveles tóxicos de esto. Acuérdense lo que les decía. Si algo se acumula, hay problema. ¿Sí? Y bueno, este de hecho es un aminoácido bastante abundante. ¿Qué hay de especial con él? Bueno, una vez que está aquí en esa acumulación puede ser problemático. Entonces, el organismo del animal lo tiende a transformar en cosas nitrogenadas que puedan ser excretables. Lo que excretamos por lo general es porque es tóxico. Si no fuera tóxico lo estaríamos utilizando para otra cosa. Y no. Entonces ese grupo amino puede convertirse en amonio si yo fuera un pececito o un renacuajito, es decir, vivir en ambiente acuático hago eso. ¿Qué tiene de especial ese amoníaco? Él es gas, él burbujea en el agua donde vive el animalito, ¿cierto? Es tóxica esta sustancia, pero como el pececito nada, se mueve, sí no es bueno tener a los peces en las aguas estancadas o en un acuario sin cambiarles el agua, porque esto es venenoso, es neurotóxico, podría matar, ¿sí? Entonces, menos mal que se puede burbujear. Eso si fuera un pececito, pero es que resulta que yo no soy un pececito. Yo soy un mamífero terrestre. Los mamíferos terrestres cogemos este amoníaco y lo hace el hígado, que esa es la mamá de todos los órganos, le decía. Sí, me lo va a ayudar a transformar en urea. Y la urea es un compuesto nitrogenado que es bastante soluble en agua. Y esto tiene unas implicaciones interesantes. La urea se hace en el ciclo de la urea. Miren, ciclo del ácido cítrico se llama ciclo de Krebs. Krebs también nos explicó este ciclo de la urea. Podrían ser 2 ciclos de Krebs. Por eso es que mejor le llamo ciclo del ácido cítrico y el de acá, ciclo de la urea. ¿Sí? ¿Para qué hacemos esa urea? Pues para excretar el exceso de nitrógeno potencialmente tóxico. ¿Sí? Si yo fuera un ave o un reptil, no hago urea sino ácido úrico. La urea es soluble en agua y por eso nosotros no solo orinamos, si se han dado cuenta que uno va al baño a cada rato, ¿cierto? Y es bueno tomar líquido precisamente porque nos ayuda a eliminar este tóxico, es neurotóxico, ¿sí? De hecho, la evolución nos dotó de una vejiga, incluso para almacenar una cierta cantidad, para no estar goteando todo el tiempo, sino ir cada vez en cuando a ir a vaciar lo que se acumula. Pues los animales que no producen urea, por ejemplo, gallinas, reptiles, pues no tienen vejiga, no la necesitan, ni los peces tampoco. Entonces, yo soy un organismo que produce urea, los reptiles y aves producen ácido úrico, que este no apareció aquí, podríamos colocarlo también, ese es insoluble, pero miren que esa urea y ese ácido úrico son nutrientes que le sirven a las plantas. Esto se le pone a las plantas. Lo mismo el ácido úrico. Ese abono de estiércol de gallina, lo llaman gallinaza o de aves, sirve mucho para abonar las plantas y es importante. Miren cómo reciben nuestros desechos las plantitas. ¿Qué otra cosa tengo que decirles aquí? Ya dijimos que si hay mucho de este aminoácido, pues que siempre lo hay. Es sinónimo de que estoy manejando proteínas a nivel tóxico. Sí, ¿a qué me refiero? Uno cuando es chiquito, cuando es niño, el médico le dice a la mamá, vea, el niño ya tiene dientes, ya le puede empezar a dar, además de la leche materna, donde hay un poquito de proteína, dele por favor una yemita de huevo. No le dé huevo entero porque tiene mucha proteína, le advierte. Claro, el hígado es tan chiquito que pues se puede intoxicar porque no puede deshacerse de todo esto. Uno cuando ya crece, pues ya pues se puede comer no solo un huevo, sino hasta más, ¿cierto? Pero muchos niños a veces
sobre todo de las mamás que tienen para comprar mucha proteína. La proteína es cara, ¿cierto? Carne, huevos, leche es más costoso que consumir carbohidratos. Entonces, pues, pero a veces suceden esos procesos de intoxicación. Pero lo más grave está aquí. No necesita uno ser rico para intoxicarse, muchachos. Resulta que el glutamato, los japoneses hace unos 40 años se dieron cuenta de que esto daba un sabor adicional muy delicioso a las comidas. Hoy en día usted le echa caldo de gallina Nor, eso tiene mucho glutamato, a las sopas, a cualquier cosa para que le sepa rico. A los mecatos de los niños les agregan el glutamato, es un realzador de sabor. ¿Sí? ¿A qué más le ponen esto? Pues los cubitos de gallina Nor son los que más tienen, Nor, Maggi, todas esas cosas, la ricostilla, todo eso. Las salchichas son tan ricas porque tienen harto glutamato. Entonces, ¿qué pasa? Si eso es una cosa tóxica y yo le meto más, pues miren en los aprietos en que estamos poniendo a ese organismo. Puede producirse un estado de coma amonémico. Esto produce amoníaco, ¿no? Amonio, esto es lo tóxico. Pues los niños se intoxican más fácilmente por el hígado chiquito. Sí, pero un adulto también le puede pasar. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto. He visto adolescentes que les da hepatitis por mecateros y a veces no salen de urgencias. Sí, porque pues uno a veces es como, no sé, el humano le encanta que los sabores naturales se los adicionen. Primero fue con sal, la sal también es maluca, el azúcar también, y ya vimos que tiene problema, ¿cierto? Y estas cosas, entonces no se va a poder comer nada rico. Bueno, al final hay una diapositiva que les permite a ustedes decidir qué hacen con su vida. Es un meme que encontré por ahí en la red. Bien, entonces, pasemos ahora sí, metámonos dentro de la célula para ubicar dónde es que suceden estos procesos. ¿Sí? Ya sabemos que todos estos suceden. Carbohidratos, lípidos, proteínas se degradaron de diferentes formas y todo eso sucedía. Aquí en este diagrama es importante ubicarnos porque resulta que la célula está hecha de compartimientos. Es decir, los procesos, parte de ellos se hacen en una parte, es decir, para que no interfieran unos con otros, y ya vimos que a veces se hacía síntesis y a veces degradación. La idea es no hacer las dos cosas al tiempo porque sería antieconómico, ¿sí? Entonces los compartimientos ayudan a eso, y ustedes saben, existe el núcleo, es un compartimiento, las mitocondrias son otro compartimiento, el retículo endoplasmático otro, los lisosomas otro. Sí, el citosol es el compartimiento más grande, que representaría este fondo azul que ustedes ven aquí. Entonces, simplemente vamos a ubicar esas vías que miramos dentro de la célula. Ubiquémonos aquí, mitocondria, retículo endoplasmático, y van a aparecer cositas que ya vimos. La glucólisis, que iba hasta piruvato, ya vemos que está ubicada en el citosol. Bueno, ya ubicamos otra cosa. Esa vía de las pentosas fosfato también está ubicada en el citosol, es decir, en la fracción soluble del citoplasma, quiero decir con eso. Pero miren que estos productos de la glucólisis van a entrar a la mitocondria. Acá van a suceder otros procesos importantes. ¿Sí? Eso que hemos dicho, respiración, pues gran parte de ese proceso se hace acá. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí en el retículo endoplasmático se puede hacer la síntesis de grasas con estos insumos que venían de acá, como lo habíamos dicho. El hecho de que haya una flecha continua aquí, ¿sí? El glicerol fosfatado y los ácidos grasos para hacer las grasas con enzimas que están aquí en el retículo endoplasmático, ¿sí? Y la degradación, que sería la línea punteada, se hace aquí en el citosol, con enzimas pues citosólicas. ¿Por qué continua y punteada? Para resaltar ese hecho, ¿cierto? De que si hace lo uno, no hace lo otro, a no ser que esta persona tenga un desarreglo metabólico tenaz y esté haciendo las dos cosas al tiempo. A veces sucede, pero esa persona estaría enferma y posiblemente peligra la vida de esa persona. ¿Sí? O animal, o planta, o lo que ustedes quieran. Un hongo, pero nadie le pregunta al hongo cómo le va la vida. Claro que ellos no son tan desordenados como nosotros. Miren que
de aquí de los ácidos grasos también se los puede meter a la mitocondria para hacer algo. Algo está sucediendo acá interesante. Sí, justamente de esto vamos a hablar la próxima clase. Pero hay cosas que también salen de la mitocondria para hacer ácidos grasos, dice. Interesante esa mitocondria. ¿Sí? Ya hay un proceso que sería el último que veríamos en simpático. El primer proceso que vamos a ver es este. Y el último que obviamente tenemos que verlo, así no veamos otros, es este, de la síntesis de proteínas. Importante porque es que con las proteínas es que hacemos prácticamente todo lo que hacemos en las células. Manejo de todo ese otro poco de biomoléculas. Y eso se hace en unos corpúsculos que se llaman ribosomas, que están algunos pegados a las membranas del retículo endoplasmático. Por favor, no me vayan a creer que el retículo endoplasmático tiene esa forma, ¿no? Son una serie de membranas que parecen unos canales de ríos que tienen varios canales, pues, pero simplemente el esquema. Y la mitocondria, aunque de repente sí tiene una forma parecida a esto, pues demos una entradita aquí a la mitocondria a ver qué pasa. Ya, aquí está una mitocondria, miren. ¿Qué tiene de especial? Doble membrana, membrana externa y membrana interna. Membrana interna con unos plegamientos, en realidad más acá, ¿cierto? Esos plegamientos son bien extendidos hasta acá. Es decir, una membrana muy arrugada, muy extensa. Luego vamos a ver por qué es que tiene que ser tan extensa, pero pues para poder escribir cositas necesito poner campo aquí. ¿Qué sucede en el interior de la mitocondria? Ah, el ciclo del ácido cítrico sucede ahí. Y aquí aparecen unos nombrecitos que ya los vamos a ver cuando veamos esta vía. ¿Sí? Entonces aquí va a suceder esta cosa tan importante en la que convergía todo. Carbohidratos, grasas, proteínas. ¿Cierto? Y esto pues básicamente aquí se destaca viniendo desde la glucosa, ¿no? El piruvato viene de la glucosa. Mira por acá. ¿Sí? Entonces bueno, aquí hay una acetilcoenzima A que venía del piruvato, pero miren que del mismo piruvato hago este otro compuesto que nos va a aparecer ahí. Si yo junto estos dos, hago ácido cítrico, por eso es que se llama ciclo del ácido cítrico. Lo importante es que aquí este proceso pues lo vamos a ver con detalle. Y miren que como el ciclo del ácido cítrico tiene muchos intermediarios, pues hay algunos aminoácidos que yo los puedo hacer entrar, incluso desde afuera de la mitocondria, aquí al ciclo, pues como insumos para el ciclo. ¿Sí? AA quiere decir aminoácidos. No pongo el nombre, pues porque ya lo veremos cuáles son los nombres, porque hay de esos 20, algunos de ellos me sirven para esto. Entonces decíamos que hay cosas que salen también. Claro, siguen entrando aminoácidos a distintos puntos. ¿Sí? Habíamos dicho que de la acetilcoenzima hacíamos cuerpos cetónicos. Miren que esto, hacer cuerpos cetónicos lo hace la mitocondria. Y salen obviamente porque a lo mejor los necesitamos acá. Miren que meter los ácidos grasos para degradarlos hasta acetilcoenzima, esa beta oxidación se hace dentro de la mitocondria. Si queremos hacer síntesis del ácido graso, hay que sacar esto fuera de la mitocondria. Miren otro ejemplo bonito. La degradación lo hago adentro de la mitocondria, la síntesis afuera. ¿Para qué? Para que no haya interferencia. ¿Sí ven cómo es de inteligente este asunto? Otra cosa que le da inteligencia a eso es tener dividido en compartimientos distintos. ¿Sí? Acá se hace degradación, acá se hace síntesis, aunque vemos que se hacen muchas cosas. Bueno, y todo esto que pareciera una mezcolanza allí, ¿sí? Yo traté de que esos miles de reacciones que tenemos, cientos de miles de reacciones que tenemos, ¿sí? Pues describirlas como vías metabólicas, pues uno puede decir, no, esa pobre célula, eso va a haber caos ahí. No, porque existe una cosa que se llama, y esto es para que ustedes se lean un capítulo de un libro. En realidad no es capítulo grande, es solo la introducción de un libro. Esa introducción se llama así, la lógica molecular de los organismos vivos. ¿Dónde la encuentran? Pues la encuentran en el capítulo introductorio de la bioquímica de Leninger, Albert Leninger, uno de los libros que tienen en la bibliografía. De hecho, pues en la red también encuentran eso, lo pueden bajar. Son como 2 o 3 páginas que hablan de eso. Bueno, ¿y eso en qué consiste? Lógica molecular de los organismos vivos. Caramba, esto es inteligencia. Sí,
es inteligencia molecular justamente. Lo que les estoy diciendo, la célula es inteligente, pero se refiere a eso, a que sus moléculas son las mejor adaptadas para cada proceso y pues obviamente se les da un uso bastante inteligente dentro de estas vías metabólicas. Si ustedes se leen ese capítulo y lo entienden bien, pues nos va a ir muy bien en este entendimiento de lo que nos hace falta del resto del curso de bioquímica, porque ustedes tienen dos opciones aquí. O sea, aprenden las vías metabólicas con los nombres de las enzimas y los productos y me responden bien el examen final y al día después del examen final se olvidaron de todo eso, o simplemente lo entienden y les va a servir para su vida. Hay esas dos opciones. Yo les recomiendo la última opción. Entender esa inteligencia molecular que gobierna el funcionamiento de las células. Entonces, bueno, esa gráfica que está allí habla un poquito de eso. ¿Sí? Cuando lean lo que van a leer, pues van a entender mucho más lo que les voy a decir en este momento. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una vía metabólica. Pueden haber muchas. ¿Esta vía metabólica en qué consiste? Transformar el sustrato A primero en una sustancia B, después en C, después en D. Para eso me he gastado 3 enzimas. Esta enzima cataliza esta reacción, esta enzima de aquí cataliza esta otra reacción y acá una tercera enzima. Hay vías metabólicas pronto hasta de 40 enzimas, pero hay otras que tienen 9, 8, depende. Hay algunas tan corticas como esta, sí. De hecho, en promedio, las que más vamos a ver tienen como 10 reacciones, más o menos. Pero la idea es eso, hay un sustrato inicial y hay un producto final de la vía. Y obviamente cada vía metabólica, sabemos que es una vía, ¿por qué la delimitamos? Porque cumple uno de esos objetivos del metabolismo, de los 3 que hay, ¿cierto? Entonces, pues claro, si se cumplió ya ese objetivo, pues eso tiene que regularse o controlarse de manera que, pues, si ya se produjo suficiente de lo que se necesitaba, no se produzca más porque se va a acumular y nos va a alterar la homeostasis, la célula se va a desequilibrar, se va a enfermar y se enferma el dueño de la célula y se puede morir. Entonces es importante entender esto. ¿Sí? Pero miren que aquí hay unas rayitas sospechosas. ¿Qué significa esto? Esta es la membrana, la bicapa lipídica de la célula. Es decir, aquí miren que A no se ha transformado en A. A es A. Solamente quiere decir que entró a la célula. ¿Sí? Y pues atravesó una membrana. Y aquí hay un primer punto de control del metabolismo. Porque ustedes entenderán que si A no entra, pues no se puede hacer D. Simple. Entonces aquí debe haber unas señales que permitan que A entre. De hecho, si fuera, pongamos el ejemplo particular de la glucosa, ya que hablamos mucho de ella, pero puede servir para un aminoácido o para cualquier otra molécula que necesitemos acá. ¿Sí? Pero la glucosa tiene un transportador aquí, una proteína de membrana que es el transportador de glucosa. Y ese transportador de glucosa puede entrarla o a veces sacarla. Hay varios transportadores de glucosa. Es muy importante que entre para la célula, ¿cierto? Pero también el organismo, depende de qué tipo de célula estemos hablando. De pronto para esta célula no se necesite, sino que necesitamos esta glucosa por acá. Entonces va a haber señales que le digan a ese transportador en algún momento, vea, actívese. Más quiere decir, déjelo entrar, una señal positiva. ¿Sí? Normalmente esto es una hormona. Las hormonas son de las que controlan, muchas de las que controlan los metabolismos. Y démosle un nombre, ya que estamos hablando de la glucosa, pues digamos que es la insulina. Ya la conocen, ¿cierto? Y hay gente que tiene problemas de esto. La idea es que cuando uno come alimentico, pues le llega mucha glucosita, porque es lo que más consume uno, ¿cierto? Entonces se libera la insulina y la insulina le da una orden aquí al transportador de la glucosa y esta glucosa entra, ¿sí? Eso es cuando uno comió. Entonces, ¿por qué esta insulina está dando orden negativa? No, no es la insulina, es otra hormona distinta que se produce en un momento diferente. Esto sucedió cuando yo comí, pero si yo ya llevo más de 3 horas que no he comido, o 6 horas, lo que sea, pues ya no le estoy dando la orden, no estoy liberando insulina, ya no llega esa orden.
Esta solo se libera cuando comí y más o menos está llegando mucho nutriente a la sangre. ¿Sí? Esto estimula la liberación de insulina. Pero si ya bajó, entonces ya deja de liberarse esto y se libera otra hormona que se llama glucagón y hace lo contrario. Da la orden de, vea por favor, no se me coma la glucosa que está escasa, dejémosla en la sangre que hay otros órganos que la necesitan. ¿Sí? Entonces miren que las dos cosas no pueden estar al tiempo. Desde ahí viene la inteligencia molecular, desde el control hormonal. De ahí que tener un desequilibrio hormonal va a producir problemas. Sí, estoy hablando solo de un par de hormonas aquí. Imagínense las muchas otras hormonas que hay. Supongamos que acabamos de comer, estamos bien alimentaditos, glucosa entra, listo, porque hubo insulina. Ahora sí, esta es la vía metabólica que va a suceder. Vamos a hacer D. Sí, pero miren que aquí hay una reacción que parece ser reversible porque tiene flechas para ambos lados. Hay una que es irreversible y otra reversible. ¿Sí? En una vía metabólica, por lo general, tiene que haber por lo menos una que sea irreversible. Cuando digo por lo menos una, es que posiblemente puede ser una, dos, hasta tres se ha visto en algunas vías. Sí, pero la mayoría son reversibles. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues resulta que analicemos esta situación. Si esta enzima que cataliza esta reacción, que B se convierte en C, esto es un proceso irreversible, es decir, ella si le llegó B, solo hace C, no puede devolverse. Y si ella está produciendo, si está muy activa, está produciendo C en cantidades. Entonces a esta enzima no le toca otro remedio que convertir C en D, ¿sí? Porque le están produciendo mucho de este sustrato, entonces las enzimas ya saben, solo logran el equilibrio. Y si lo altero por aquí, esto se va para acá. Como resultado, produzco mucho ese producto D. Miremos qué pasa para el otro lado. Si esta enzima está trabajando activamente, se está gastando B. Entonces a esta enzima le toca dirigir el equilibrio hacia acá, a reponer el B que esta enzima se está gastando. En últimas, lo que quiere decir es que al ritmo que esta enzima trabaje, van a trabajar las otras. ¿Sí? Entonces esta enzima es clave para regular la velocidad a la que se está haciendo esta transformación. Siempre va a haber una enzima clave para regular cada vía. Eso va a ser lo más importante de cada vía. Ahora sí, miren que esa enzima, si está activa, pues las pone a trabajar a todas. Pero miren que ella puede estar inactiva en algún momento, lo cual pues es normal, ¿cierto? Si la célula no necesita de, ¿para qué activa esta enzima? Que es la clave que me pone a trabajar a todas. Pues no tendría sentido. Sería dar vueltas bobas ahí. Entonces, la célula ya dijimos que es inteligente. No, ya leerán un poquito en lo que les dije del capítulo acá. Entonces, uno se podría preguntar cómo cambiamos esa conformación inactiva en conformación activa. Hay señales también. Acuérdense que las enzimas tienen sitios donde pueden recibir activadores o inhibidores. Entonces veamos un posible activador de esta enzima. Uno que sucede para algunas enzimas de algunas vías es el amigo calcio, junto con su amiguita calmodulina. Como es tan positivo, miren los dos positivos, calmodulina pues no lo deja, lo ve sueltico. De hecho, el calcio suelto a nivel intracelular no se lo encuentra. Siempre está calmodulina con él. Una proteína muy celosa, pues, pero los dos juntos hacen ese trabajo de activar algunas enzimas. ¿Sí? El calcio casi siempre está a veces escondido o afuera de la célula o en el retículo endoplasmático. Si llega a salir de ahí, pues calmodulina le dice, camine, venga, que tenemos que activar una enzima. ¿Sí? Ahora sí, puede activarse por medio de otra señal, una enzima de estas. Esto también lo habíamos mencionado cuando vimos los nucleótidos hace poquito. El AMP cíclico, habíamos dicho que era un segundo mensajero. Podría ser el GMP cíclico también, segundo mensajero. O el diacilglicerol también es un segundo mensajero. Pero bueno, tomemos en cuenta el AMP cíclico, que es el que más vamos a mirar. Este también va a activar alguna de esas enzimas. No quiere decir que esta misma enzima sea activada por las dos señales. Hay enzimas que si son activadas por esta, pues no lo son por esta otra. Sí, solo estoy hablando en términos generales. Ya cuando veamos las rutas específicas diremos quién activa a quién.
Cada cual tiene quien lo active, pues. Sí, a eso es a lo que me refiero. Bueno, ¿y por qué se llamaba segundo mensajero? Pues porque el primer mensajero son las hormonas. Las hormonas traen el mensaje desde otros tejidos que tienen otras células hacia células particulares. Pero ya internamente, ese mensaje que trajeron las hormonas, la hormona es un mensajero químico, puede ser replicado, es decir, va a haber una conexión entre estas hormonas con este AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Ya lo veremos más adelantito en alguno de los procesos. La idea es que este se actuaría ya como mensajero intracelular mientras este es entre células. ¿Sí? Y bueno, existen otros puntos de control. Por ejemplo, este. Activación alostérica. Acuérdense de ese término alostérico. Las enzimas pues tienen un sitio activo para la unión al sustrato. Es decir, esta enzima tendría un sitio activo para la unión a B. ¿Sí? Pero también aquí estamos sugiriendo que tiene un sitio alostérico distinto al sitio activo para la unión AB, que es para la unión AA. ¿Y para qué tenemos que hacer eso? Resulta que esto positivo quiere decir que esa enzima se va a activar, lo cual miren que empezó a seguir funcionando esa lógica molecular que les digo. Si A está entrando en grandes cantidades, pues le conviene ser transformado en B. Pero si esta enzima está perezosa, pues esta misma señal que lo active es una señal muy inteligente, ¿cierto? Por un lado activo la enzima clave, por otro lado pues soy el sustrato de esta y sé que no me voy a acumular, digan si no hay inteligencia ahí, molecular obviamente. Veamos otro punto. ¿Qué tiene de especial este? Tiene su lógica también y tiene una lógica tan buena que es como el mecanismo preferido por la mayoría de las vías metabólicas. Cuando digo preferido es que quizás más del 70% de mi metabolismo está regulado de esta manera, por inhibición alostérica. Miren que es distinto activación alostérica que inhibición alostérica. Es decir, este D también tiene un sitio alostérico de unión a esta enzima clave. Miren, todos le caen a la enzima clave. ¿Sí? ¿Y por qué lo tiene que inhibir? Acuérdense lo que les dije. Si algo se acumula en una célula, va a haber problema. De pronto D lo necesitamos para alguna necesidad. Pero si esa necesidad está satisfecha, esto se puede acumular a niveles peligrosos. Entonces D, vea, quietecita. Hay mucho. Ya no me quieren. Pare, por favor, no hagamos más. Por eso es que son señales supremamente inteligentes. Si ustedes entienden eso, si lo aceptan como una señal de inteligencia, pues vamos a entender todo lo que viene en adelante. Y es lo más importante de esto, es que le vamos a sacar mucho provecho. Bueno, entonces estas señales que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y está siendo como la que más se usa, aunque se usan de todas, depende de la vía. Son controles que suceden en fracciones de segundos. Esto es una cosa rapidísima, milisegundos a veces. Rápido. Sí, porque las enzimas trabajan rápido. Pero a veces hay controles que se dan no tan rápido. Por ejemplo, supongamos que la enzima clave no está hecha. Acuérdense que la enzima es una proteína. Hay que coger un ARN y traducirlo a proteínas. A esto se le llama traducción. Entonces, como la proteína no está todavía hecha, pues no puede responder a estas señales tan rápidas. Entonces, mientras la hago, me demoro un tiempo. Es decir, van a pasar unos minuticos para que se estimule la síntesis de proteínas. Y también puede haber señales positivas y negativas. Es decir, si hay una sustancia que activa esta síntesis, pues hacemos esta proteína y ponemos a trabajar esta vía. ¿Sí? Pero puede ser que haya demasiada de esta enzima, entonces habrá una señal inhibidora para no producir más de esta enzima, porque pues ya estamos sobrados de esa cantidad. Miren que le vamos a poner orden a esto. No vamos a permitir que la losa se acumule porque no vamos a poder hacer una buena cena para esa amistad que invitamos a la casa. ¿Sí? Entonces esto se me demora unos minuticos. Incluso hay un proceso un poquito más demorado, que es este. Acuérdense que el ARN viene del ADN. Sacar del ADN al ARN se llama transcripción. Es decir, está en la información genética,
pero ni siquiera se ha hecho el ARN para después hacer las proteínas. Hay dos procesos. Es decir, este proceso de acá puede estar estimulado, es decir, yo tengo que mandar una señal, ¿sí? Para que se transcriba un gen. Bueno, ¿y esto cuándo va a suceder y en qué tiempo sucede? Podría ser la pregunta, ¿sí? Resulta que esto se puede tardar unos días o incluso unas pocas semanas. Ah, caramba, eso es lentísimo comparado con fracciones de segundos. Bueno, ¿y eso cuándo sucede? Bueno, les cuento, cuando ustedes nacieron, y yo también, yo alguna vez también nací, claro que nadie nos acordamos de cuándo pasó eso. ¿Sí? Resulta que estábamos recibiendo nuestro combustible energético preferido a través del cordón umbilical. ¿Sí? Por ahí llegaba esa glucosa, era glucosa. Pero cuando nacimos, empezamos a llorar y nos dieron leche materna. A estrenar tubo digestivo en primer lugar. Llegan al intestino, es una cosa nueva, rara. En la leche vienen unas proteínas extrañas. ¿Sí? Y también viene un azúcar extraño que se llama lactosa. Eso no nos llegaba por el cordón umbilical. Entonces, claro, llega una proteína nueva a mi intestino. ¿Sí? Perdón, un carbohidrato nuevo a mi intestino. No tengo con qué degradarlo, pero yo en mi información genética, en mi ADN, tengo la información para hacer lactasa intestinal. Pero mientras la fabrico, como les digo, me puedo tardar unas semanitas. Es decir, no sé si se han dado cuenta en el pañal del hermanito, del sobrinito, el popó del niño es como líquido, es como si fuera una diarrea cuando recién nace. Va cogiendo consistencia a medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué le da diarrea? Pues porque no puede digerir ese azúcar todavía. Cuando ya aprenda, sí. Hay algunos que nacen con intolerancia a la lactosa, siempre van a tener problemas con eso. Y hay gente que tiene ese problema, pero lo ideal es que uno induzca la expresión de ese gen cuando está expuesto a lo que está expuesto. ¿Y por qué no lo teníamos listo? Pues porque no lo estábamos usando. Acuérdense del principio de economía molecular. Ese bebé hay 9 meses recibiendo todo rico, ¿para qué se va a poner a hacer lactasa si no le está llegando lactosa? Una vez que le llegue, sí, ya se pone pilas y empieza a expresarla. Ah, bueno, los procesos se hacen cuando se deben hacer. Por eso se demora un poquito. Y bueno, resulta que ese niño crece. Supongo que ustedes ya tienen 1 año y medio y el médico usted va donde el médico con su mamá al control de crecimiento y desarrollo y le dice, vea señora, el niño ya no, ya más leche no, párele porque usted ya le está dando otras cositas. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a seguir produciendo esa lactasa, que es una enzima que ya no vamos a necesitar porque no le vamos a seguir dando leche. Entonces existe la represión de ese gen. ¿Sí? Ya veremos esto un poco después, pero imagínense, esto se demora un poco más. Si usted seguramente se va a hacer un posgrado a otro país donde la comida es muy diferente, va a tener problemas de diarreas. Obvio que le va a pasar. ¿Sí? Pero bueno, al poco tiempo se va a adaptar, si es que tiene la información que como humanos, pues todos los humanos tenemos. Hay diferencias a veces, hay gentes que tienen problemas, por ejemplo, los que tienen deficiencia de lactasa o intolerancia a la lactosa tienen esa característica. Entonces miren que esto nos habla un poquito del control, ¿sí? Y miremos, saltémonos esto un ratito, que es lo que pasa con los órganos para que vean este meme, que no se nos quede por fuera. ¿Sí? Miren la figura aquí. El médico, el señor, puede ser su tío, su bisabuelo, lo que sea, una persona. ¿Por qué digo bisabuelo? Porque ya está como el profe, ya no tiene cabello y además está con el abdomen un poquito grandecito. Normalmente eso le pasa a uno con el tiempo. ¿Por qué? Porque le gustan cositas ricas. Pues este señor le dice, teniendo en cuenta el control del metabolismo, ¿sí? Viendo que pues entre más diámetro, perímetro tenga uno abdominal, pues más riesgo tiene de enfermedad cardiovascular. Le dice, bueno, usted elige. Tiene dos posibilidades en su horario diario de actividades. ¿Se ejercita 1 hora al día o está muerto 24 horas al día? Ya vimos algunos ejemplos de eso.
Pues miren que, como les decía, como educadores ustedes pueden incidir en ese sentido conociendo esta cuestión del metabolismo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen hermanitos que se pueden intoxicar por exceso de proteína, porque tienen adultos mayores que por exceso de azúcar pueden subir triglicéridos, colesterol, empeorar su condición cardiovascular, que es, como les digo, lo que más mataba hasta el año pasado, pues, pero va a seguir siendo lo que más mata una vez ya nos hayan vacunado, ¿cierto? O haya pasado este asunto de la pandemia, que esto no es eterno, muchachos. Nos parece eterno, sí, porque a veces puede tardarse un par de años o a veces hasta más. Yo creo que con los avances de la ciencia no tarde muchos años. Tenemos esa esperanza. Bueno, volvamos acá ahora sí. Ya para finalizar, miremos, acuérdense que vimos el metabolismo así como una cosa general. Después nos metimos ya dentro de las células, a ver qué pasaba al interior de las células. Y después, pues miremos que no todas las células hacen de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada tejido, cada órgano se especializa de esas vías metabólicas en hacer algunas y otros tejidos en otras. De hecho, eso es lo que sucede. Uno, acuérdense, era una sola célula cuando fue concebido, ¿sí? Pero con el tiempo se fueron formando los órganos y cada órgano se fue especializando. ¿En qué fue que se especializó? En hacer determinadas vías metabólicas y otros en otras vías metabólicas. Por ejemplo, lo que hace el cerebro de fabricar neurotransmisores, eso bueno, el sistema nervioso hace eso, así sea el sistema nervioso que tenemos en el tubo digestivo o el que tenemos en el corazón, hace un poco de eso, pero el hígado no hace de eso. Sin embargo, aquí destacamos la posición central del hígado, que como les he dicho es como la mamá de todos los órganos. ¿En qué sentido? Pues porque le suministra nutrientes a todos los demás órganos. Además, recoge los desechos de sus órganos, los recicla para volverles a dar buena comida y lo que es tóxico lo convierte en cosas que podamos eliminar. Hace harto el hígado. Si le meten un termómetro al hígado, está más calientico que el resto del organismo. Trabaja mucho más que todos. Caramba, respétenlo. No le den tanto glutamato que ni alcohol en exceso, ni cosas tóxicas, ni medicamentos, porque se puede alcanzar, ¿cierto? Él es responsable y todo, pero tiene sus límites también. Tiene como 2 kilos, es más grande que el cerebro, en el caso del humano. Bueno, veamos aquí en esta diapositiva, estamos destacando el trabajo que hace en el metabolismo de carbohidratos y proteínas el organismo, ¿sí? ¿Por qué puse carbohidratos y proteínas y no lípidos? Bueno, porque los lípidos, si los pusiéramos a todos, pues la diapositiva se me llena de flechas y nombres y no me cabría todo en primer lugar. En segundo lugar, porque los lípidos, ya saben, son insolubles, entonces se les da un manejo un poquito diferente, aunque con los mismos órganos a veces. Entonces identifiquemos protagonistas. Hígado, buen protagonista. Intestino, muy buen protagonista, porque por ahí llegó la comida. ¿Sí? Por aquí apareció el riñón, vamos a ver para qué es que sirve. Por aquí aparecen los glóbulos rojos. Podríamos haber puesto un cerebro por aquí, sí, puede ser, porque el cerebro consume mucho carbohidrato. Pero miren, el músculo, buen consumidor de carbohidratos también, por lo que les decía, contracción muscular. Entonces, sigámosle la pista a cuando comimos. Por aquí llegaron cosas. Le seguimos la pista a la proteína. Hicimos digestión, aminoácidos, pasa por la sangre hacia una vena especial que va hacia el hígado, se llama vena porta hepática, especializada en llevar cosas hidrosolubles. Esos aminoácidos, pues con ese amino, ese carboxilo tienden a ser solubles, van por ahí. Llegan al hígado y el hígado administra, ¿sí? Es la madre, acuérdense, a ella le llegó el mercadito, la madre de las antiguas, pues. Miren las cosas que hace. ¿Listo? Vamos a hacer proteínitas. ¿Por qué? Porque muchas proteínas que hace el hígado las saca también a la sangre. Casi todas las proteínas que están en la sangre son hechas por el hígado. Y hay muchas proteínas en la sangre. Sí. Bueno, no quiero decir que todas, porque por ejemplo los anticuerpos que queremos producir contra el SARS-CoV-2 no los hace el hígado, ellos hacen otros órganos, pero pues los hacen en menos cantidad. Pues miren que ella puede hacer este
recambio de hacer proteínas y degradarlas y todo el asunto. Entonces puede producir aminoácidos para el músculo. ¿Por qué? Porque el músculo está hecho de aminoácidos y mucha proteína. Y ese músculo a veces se gasta esa proteína. Miren que la degrada también, produce aminoácidos, y aquí apareció el siguiente aminoácido que es muy abundante también. Constituye un desecho del metabolismo muscular. Y si se dan cuenta, uno tiene mucho músculo, mucho más grande que el hígado, entonces produce muchas de estas cosas. Entonces alanina sale y el hígado tiene que reciclarla para mandarle otros aminoácidos que necesite. Claro que estos aminoácidos los pudo haber utilizado el cerebro para hacer neurotransmisores. Por eso aquí podíamos haber dibujado el cerebro. ¿Sí? Les está dando de comer a todos. ¿Qué otra cosa pasa? Si hay mucho aminoácido, ya dijimos que lo convertíamos en urea para evitar la toxicidad del amonio. Y una vez que hay urea, pues esto pasa a la sangre y pues el riñón lo único que hace es filtrar y deja salir la urea por acá. No es que sea muy activo en ese sentido. Importante sí es porque deja salir muchos tóxicos, ¿cierto? Si falla renal, hay problema. Todo mundo, todo órgano tiene su trabajo, pero pues destacamos el trabajito del hígado, ¿cierto? Ahora sí veamos qué pasa con el carbohidrato. Carbohidrato, llegó, lo degradamos. Glucosa, otra vez es hidrosoluble, pasa por la vena porta hepática, llega al hígado. El hígado dice, bueno, uy, está llegando buena glucosa, comió este señor, hagamos glucógeno. Miren que glucógeno, glicógeno es sinónimo, ¿no? Algunos libros gluco, otros glico, como quieran. ¿Sí? Entonces, en este sentido, se almacena glucógeno cuando hay una buena ingesta de carbohidratos. Habrá otro momento en el cual este señor está en ayunas, entonces este glucógeno que estaba almacenado se produce glucosa y esta glucosa va a salir a la sangre. Ahorita aparece la flecha. ¿Para qué? Pues para que los órganos que necesitan glucosa, que son todos, la usen. El cerebro, los músculos, el glóbulo rojo. Ahorita vemos. Ahorita sale la flecha. ¿Sí? Veíamos que de glucosa se puede hacer aminoácidos, que de aminoácidos glucosa. El hígado, pues lo vamos a ver que hace muchas cosas. Él mismo, pues puede respirar. Es decir, gastarse esa glucosa hasta CO2, porque si trabaja mucho, pues va a tener que sacar energía. Obvio, ¿qué tal si no lo hiciera? Es la mamá y todo, pero no es una mamá que tiene que dejar de comer. A veces sí, para darles a los hijitos. Vamos a ver qué pasa. Entonces, miren, esta glucosa sale, como les decía, y hay órganos muy exigentes en glucosa. Músculo, glóbulo rojo, cerebro también consume mucha glucosa. Y miren, una cosa especial, el glóbulo rojo, como no puede respirar pese a que lleva el oxígeno, ¿cierto? Produce lactato. Vamos a ver por qué más adelante. Entonces, ese lactato sale acá, es un desecho, el hígado lo recicla y les va a mandar glucosa a sus hijos hambrientos. Aquí el músculo puede, cuando hay mucha llegada de glucosa, también puede almacenar su glucógeno. Y vamos a ver una diferencia bien interesante que hay entre músculo y hígado. Si bien es cierto que el músculo hace glucógeno y también lo degrada, ¿sí? Este glucógeno que tiene lo usa para respirar o para producir desechos nomás, pero él no deja salir glucosa como si la deja salir el hígado. Miren lo importante que esta es una madre. Glucosa que entró al músculo no sale de ahí, pero glucosa que entra al hígado puede que sí salga, dependiendo de sus hijitos órganos, necesitan ese combustible. ¿Sí? Entonces, vimos esa cosa interesante ahí. Veamos entonces finalmente qué pasó con los lípidos. Aquí desapareció el glóbulo rojo, ese no tiene nada que ver con los ácidos grasos. Pero miren lo que tienen estos órganos. Apareció un órgano especial que son los adipocitos, tejido adiposo, sí, donde hacemos grasas a partir de ácidos grasos. Es lipólisis y esterificación. El hígado también puede hacerlo y el músculo también puede hacerlo, ¿sí? Entonces, esos procesos por descontado están aquí para los tres. Si bien el adipocito almacena más, pues los otros también hacen.
el músculo porque algo de ácidos grasos usa para cuando está en reposo, especialmente. Cuando se contrae y nos movemos, usa más carbohidrato. Y si es músculo cardíaco, también usa, además de esas dos cosas, usa cuerpos cetónicos, que era el otro combustible. Pero pues cada órgano hace sus cositas. Pero miren que el hígado le mete mano a todo. Vamos a ver por dónde llega esto. Resulta que uno come grasitas, que es lo que más come, y otros lípidos, obviamente. ¿Sí? Hace digestión, convierte esto en ácidos grasos en el lumen del intestino, es decir, en esta parte del tubito interno. Pero este tubito no es una pared membranosa nomás, son células del intestino. Esas células del intestino vuelven y convierten eso en grasas. Pero es un paso necesario para que de aquí salga a la sangre. La idea es que como las grasas son insolubles, no van disueltas en sangre, ni van en la misma vena porta hepática que va al hígado, ¿no? Esto va junto con unas proteínas en forma de lipoproteínas para poder transportar eso que era insoluble. Entonces esas lipoproteínas se llaman kilomicrones y van por los vasos linfáticos, es decir, no un vaso sanguíneo, sino un vaso linfático, pero también van al hígado. No aparecen las flechas todavía, pero ya van a llegar. Entonces esto pues va a ser transportado también en la sangre, se vierte un poquito hacia la sangre y pues en esos kilomicrones van esas grasas y pues el tejido adiposo capta un poquito, el músculo capta un poquito también, ¿sí? Pero mucho de ello va al hígado, ¿sí? Y el hígado recibe de todo lado. Miren que cuando estamos en ayunas, pues estamos obligando al tejido adiposo de reserva liberar sus ácidos grasos, es decir, sacar ácidos grasos libres, eso es lo que quiere decir AGL. El hígado los toma y hace lo que sabe hacer, hace sus grasas y lo que sea. Lo que sí, aquí apareció esta fecha muy importante, es que el hígado empaca sus grasitas y sus lípidos en unas proteínas especiales. Miren, las lipoproteínas de muy baja densidad. No le ponen la traducción en español, sino que siempre aparecen como VLDL, Very Light Density Lipoprotein, lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Sí? Y estas hacen el mismo recorrido que los kilomicrones, pero ya a repartirle los lípidos a los órganos que necesiten. ¿Sí? Las empaca de acá. Ya es una lipoproteína un poco más chiquita. Este es como del tamaño de un barco, comparativamente este sería una tractomula, pero después estas se van transformando en lipoproteínas cada vez más pequeñas a medida que los órganos van consumiendo los lípidos que ahí traen. ¿Sí? Miren que el hígado, decíamos que las mitocondrias hacen los cuerpos cetónicos, pero las mitocondrias ¿de quién? Pues del hígado. ¿Quién más iba a ser? Y pues claro, si se lo pasamos al músculo, él usa esos cuerpos cetónicos, respira y bueno, tiene su combustible. De hecho, los cuerpos cetónicos también los usa el cerebro, aunque es muy consumidor de glucosa. En el caso de que haya ayuno prolongado, pues le toca echarle mano a esto. El cerebro es un órgano muy importante también. Entonces, pues controla muchas cosas. Pero el que surte de nutrientes y libera desechos, pues es el hígado. Ahí lo ven. Entonces, muchachos, esa es como esa vista general que queríamos hacer de lo que es el metabolismo y lo que nos resta es describir por partes cada uno de esos puntos. Ahora sí, pues espero las preguntas y quizás tengamos tiempito para revisar ya con un poquito más de detalle la pregunta que me hacía alguna de ustedes hace un rato. Cuéntenme a ver. Ya la próxima semana haríamos lo siguiente, a ver. Lunes, bueno, la próxima semana sí ya me toca hacerle clase al otro grupo porque 2 semanas seguidas no tuve con ellos. Entonces, el miércoles. Entonces, el martes hacemos, perdón, el lunes hacemos clase con ustedes. Hay que hacer alguna introducción para la práctica que van a realizar el miércoles. Se trata de una práctica que la parte experimental la hicimos ya en el laboratorio. Les pasamos la filmación, el video de lo que hicimos. Y ustedes simplemente pues responden al cuestionario y explican también mediante un video
¿En qué consiste? Van a determinar la cantidad de vitamina C que está presente en unos vegetales. Por lo general, los vegetales tienen mucha vitamina C. Entonces, ahí van a comparar ustedes. Nosotros usamos, podemos usar varias cosas. Fueron dos frutas y una verdura, a partir de la cual hicimos el procedimiento. Entonces, previamente el lunes les tengo que explicar cómo funciona la técnica para que después ustedes viendo los experimentos pues entiendan qué es lo que tienen que hacer. Sí, esa sería la última práctica que hacemos. Con ustedes tocó hacer un poco menos de prácticas que con los otros grupos porque estamos, como les digo, más atrasaditos. Entonces, si hay preguntas todavía, pues me cuentan.